Te despiertas cansado cada día. Incluso después de una noche de sueño completo, el cuerpo se siente pesado, el alma se queja y la voluntad de seguir adelante parece disminuir. ¿Alguna vez te has preguntado por qué este cansancio no desaparece? ¿Es realmente solo físico o hay algo mucho más grande tratando de decirte algo? ¿Qué pasaría si te dijera que este agotamiento diario puede ser un mensaje directo de Dios? Algo que nadie te ha dicho nunca, pero que puede cambiar por completo la forma en la que ves tu vida. Hoy lo descubrirás, lo que Dios quiere revelarte a través del cansancio que sientes cada día. Sí, hay un propósito detrás de este dolor, una verdad espiritual que puede traer alivio, dirección y un nuevo significado para tu viaje. Si alguna vez te has sentido abrumado, desmotivado o como si simplemente estuvieras sobreviviendo, este video es para ti. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar hoy podría ser exactamente la respuesta que has estado buscando en silencio. Y ahora quiero desafiarte. Si sientes que este video te habla, escribe aquí en los comentarios: estoy listo para escuchar la voz de Dios. Y también dinos desde dónde estás mirándonos. Queremos ver hasta dónde llega este mensaje. Y si crees que no estás aquí por casualidad, suscríbete al canal para no perderte más contenido que te hable al alma como este. Vamos juntos porque quizás lo que tú llamas cansancio, Dios lo llama llamar. ¿Alguna vez has tenido esa sensación de estar agotado, incluso aunque no hayas hecho nada extraordinario? ¿Alguna vez te has despertado con todo el cuerpo pidiendo más descanso, incluso después de horas de sueño? Quizás incluso te hayas acostumbrado a este peso, como si fuera parte de tu rutina. Pero en el fondo hay algo que me molesta. Una pregunta silenciosa resuena dentro de ti. ¿Por qué me siento así? Este cansancio que sientes puede parecer físico, pero a menudo proviene de un lugar mucho más profundo. Un lugar donde las palabras no llegan, pero donde Dios habla. Quizás te hayas preguntado si esto es normal, si es simplemente parte de la vida adulta, o si no estás logrando ser lo suficientemente productivo. Pero ¿qué pasa si es otra cosa? ¿Y si este cansancio es una señal, una advertencia divina de que algo anda mal, que hay algo dentro de ti que necesita ser escuchado, comprendido, acogido? Vivimos en un mundo que nos enseña a ignorar el cansancio. La sociedad valora a los que aguantan, a los que todo lo aguantan, a los que no paran, a los que no se quejan. El problema es que ignorar la fatiga no la hace desaparecer, simplemente lo hace más silencioso y más peligroso. Porque cuando silencias el dolor, silencias también lo que éste intenta revelar. Quizás nadie sepa cuánto has estado cargando. Quizás sonrías por fuera, pero por dentro tu corazón está gritando por descanso. No solo un descanso físico, sino un alivio para el alma. Un refugio donde por fin podrás respirar sin culpa, sin miedo, sin presión. Y si tal lugar existiera, ¿qué pasaría si lo que sientes ahora es exactamente lo que te llevará a ese lugar? La Biblia nos muestra que incluso los hombres más fuertes y más cercanos a Dios han llegado a este punto. Elías, por ejemplo, un poderoso profeta que vio suceder milagros increíbles ante sus ojos. Y aún así, en un momento dado, se tumbó debajo de un árbol y pidió morir. Estaba cansado. No solo exhausto físicamente, sino por dentro. Su alma estaba rota. Pensó que era el final, pero fue solo el comienzo de algo que Dios quería transformar. Elías no fue reprendido por Dios. No lo acusaron de estar cansado. Al contrario, Dios lo alimentó. Dios le dejó descansar. Y luego lo llamó nuevamente con un nuevo propósito. Esto revela algo profundo. Dios entiende tu cansancio y Él no te abandona en ello. Al contrario, Él entra en ese lugar contigo para renovarte. Es posible que estés viviendo este momento,
Un punto de agotamiento que parece ser el límite, pero ¿qué pasa si ese límite es precisamente el punto de encuentro con lo que Dios quiere revelarte? Porque hay tipos de cansancio que no vienen solo por tener demasiadas tareas. Hay cansancios que surgen de la ausencia de sentido, la distancia entre lo que hacemos y lo que fuimos creados para hacer. Quizás estás haciendo todo bien a los ojos del mundo, trabajando, dedicándote, sacando adelante tu hogar, cumpliendo con tus compromisos, pero aún así te sientes vacío. Esto es más común de lo que piensas. Y no es debilidad, no es falta de fe. Podría ser exactamente lo contrario. Podría ser Dios permitiéndote detenerte, escuchar lo que solo el silencio del cansancio puede decir. A menudo, solo cuando ya no tenemos fuerzas, nos damos por vencidos. Rendirse es una palabra poderosa, no en el sentido de rendirse, sino en el sentido de entregarse, entregar el control, entregar el peso. Entrega aquello a lo que has estado intentando aferrarte por mucho tiempo. Dios no quiere que vivas en constante cansancio. Él quiere llevarte a un nuevo lugar, pero por eso, a veces, Él permite que todo se detenga. Deje que el cuerpo disminuya la velocidad. Deja que el alma grite, porque solo entonces te das cuenta que necesitas algo más. No ignores esa fatiga. No intentes silenciarlo. Quizás esté diciendo, oye, Dios quiere hablar contigo, pero para escuchar tienes que permitirte detenerte. No dejes de vivir, pero deja de correr detrás de todo, de intentar controlarlo todo, de pretender que todo está bien cuando no es así. Deja de huir de lo que hay dentro de ti, porque ahí es donde comienza la verdadera curación. ¿Qué pasa si Dios te está llamando ahora mismo, no a través de una voz audible, sino a través de este peso que no desaparece? ¿Qué pasaría si este fuera el momento exacto en el que Él decidió acercarse a ti? No es para acusarte, pero para darte la bienvenida, para mostrarte que hay una salida, que hay un descanso que el mundo no puede ofrecerte, pero que está disponible para ti, aquí y ahora. Usted no está solo, y no te equivocas al sentirte así. Quizás el primer paso hacia tu transformación sea aceptar que necesitas parar. Y escucha, ¿alguna vez has tenido un momento en el que orar no parecía hacer ninguna diferencia? ¿Cuándo se convirtió en una tarea tan difícil, incluso doblar las rodillas? Quizás estés experimentando esto ahora mismo, tratando de buscar a Dios, pero sintiendo que sus palabras no logran salir de la habitación, como si el cielo se cerrara y todo lo que decías resonara vacío. Este sentimiento es más común de lo que piensas y es uno de los más difíciles, porque no solo trae cansancio del cuerpo, sino el peso de una fe cansada, una fe herida por el silencio. Y entonces empiezas a preguntarte, ¿Dios todavía me escucha? ¿Estoy haciendo algo mal? Pero ¿qué pasaría si te dijera que ese silencio que sientes no es abandono, sino una manera diferente de hablar de Dios? David, el hombre conforme al corazón de Dios, pasó por esto. En varios salmos se abre con sinceridad y pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? No ocultó su dolor, no fingió que todo estaba bien. Y fue precisamente en esta transparencia que Dios se le reveló en profundidad. Porque la verdadera fe no se construye sobre respuestas inmediatas. Se forja en el silencio, en el desierto, en el tiempo de la espera. Allí es donde crecimos. Es allí donde aprendemos que Dios no es solo el que responde, Él es el que permanece. Incluso cuando todo parece silencioso. Es natural sentirse desanimado cuando la oración no parece tener ningún efecto. Es natural querer parar. Pero lo que Dios quiere recordarnos hoy es que continuar orando en medio del cansancio es una forma poderosa de resistencia. Es un grito silencioso de fe que dice, aún sin sentir, creo. Incluso sin oír, confío. Incluso sin entender, no me rendiré.
Hay oraciones que no cambian el mundo exterior inmediatamente, pero cambian el mundo interior. Cambian la forma en que ves las cosas. Te cambian. Y muchas veces eso es lo que Dios está tratando de hacer primero. Transformar tu corazón antes de transformar tu situación. Acordaos de Elías, ese mismo profeta que se acostó pidiendo morir. Después del descanso y la comida que recibió, fue llevado a una montaña. Allí esperaba que Dios se manifestara de una manera espectacular. Vino un viento fuerte, pero Dios no estaba en él. Vino un terremoto tampoco. Luego hubo un incendio, pero Dios aún no estaba allí. Entonces vino un suave susurro, y fue entonces cuando el Señor habló. Esto nos enseña que Dios no siempre se revelará en el ruido, la intensidad o la euforia. A veces viene en un susurro, y para escuchar un susurro se necesita silencio, se toma un descanso, se requiere presencia. Quizás Dios no te respondió como esperabas, porque Él quiere que te des cuenta que la respuesta no está afuera, sino adentro, en el lugar donde solo Él puede tocar. La oración no tiene que ser perfecta, simplemente tiene que ser verdad. Dios no espera palabras bonitas, Él está esperando un corazón abierto. Y a veces, el mayor acto de fe que puedes dar es simplemente seguir adelante. Sigue orando incluso cuando estés cansado. Sigue creyendo incluso cuando estés confundido. Sigue buscando incluso cuando todo dentro de ti quiera detenerse. Y si sientes que no tienes más palabras, no te preocupes, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Esto significa que incluso tu silencio puede ser una oración. Incluso tu cansancio puede ser un llanto. Dios entiende. No existe una fórmula para encontrar a Dios. Pero hay una certeza. Él está cerca de aquellos que tienen el corazón roto. Él está cerca de quien se siente frágil, de quien ha perdido la fuerza, de quien ya no sabe rezar, porque son ellos los que reconocen que no pueden hacerlo solos. Y a Dios le encanta ser necesitado. Tal vez hoy lo único que puedas hacer sea sentarte en silencio y decir: Señor, aquí estoy. Eso es suficiente. Dios nunca requirió de tu parte un desempeño espiritual. Él siempre buscó la intimidad. Y la intimidad no necesita discursos, solo necesita presencia. Continuar, incluso con lágrimas, aunque sea de mala gana, incluso sin entender. Sigue orando, sigue buscando, porque incluso cuando piensas que no pasa nada, el cielo se mueve. Es detrás del escenario del silencio que Dios realiza las mayores transformaciones. No te rindas ahora. No abandonéis la comunión por cansancio, porque el cansancio puede ser el comienzo de una nueva profundidad. Y a esta profundidad solo llegan aquellos que deciden quedarse. Hay días en que todo parece oscurecerse por dentro. Te despiertas y sientes que algo no anda bien. No es solo cansancio, no es solo falta de fuerza. Es la sensación de que se está perdiendo algo esencial, que la esperanza que una vez te impulsó hacia adelante, poco a poco, va dejando de existir. Es difícil explicar este sentimiento. A veces viene como un vacío, otras veces como una opresión en el pecho. También hay días en que la esperanza da paso a la frustración, a la ira silenciosa y a la duda que nadie ve. Te preguntas, ¿vale la pena seguir adelante? ¿Cambiará realmente la situación alguna vez? Y quizás ya ni siquiera quieras hablar de ello porque sientes que nadie lo entendería. O peor aún, ya esperan que estés bien, que ya deberías haber superado todo esto. Perder la esperanza es como apagar una vela en una habitación oscura. La luz era pequeña, pero mientras estaba encendida había cierta dirección. Cuando se apaga, parece como si todo se desmoronara con él. Así es como viven muchas personas hoy en día, funcionando por fuera, pero con la llama de la fe apagándose por dentro.
Y es precisamente ahí donde Dios quiere actuar. Porque nuestro Dios es experto en reavivar lo que parece muerto. La Biblia nos muestra esto en varias historias, pero hay una en particular que nos confronta y nos consuela al mismo tiempo. La historia de Marta, María y Lázaro. Lázaro era amigo de Jesús. Cuando él enfermó, sus hermanas le mandaron decir: «El que amas está enfermo». Esperaban que Jesús viniera inmediatamente, que sanaría. Eso evitaría la muerte, pero Jesús se tomó su tiempo y Lázaro murió. Cuando Jesús llegó, Marta salió a su encuentro y le dijo: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Este discurso conlleva dolor, pero también conlleva fe. Ella creyó, pero estaba herida. Tenía esperanza, pero me frustré. ¿Cuántas veces nos sentimos así? Sabemos que Dios puede. Confiamos en que Él tiene poder, pero sentimos que llegó demasiado tarde, que perdimos algo irreversible, que la oportunidad ya pasó. Esa esperanza se ha ido. Pero lo que Jesús hizo en esa situación fue más allá de lo esperado. Él no solo nos consoló, también nos crió. Demostró que incluso cuando todo parece perdido, Dios todavía tiene la última palabra. «Yo soy la resurrección y la vida», dijo. Y esta afirmación resuena hasta el día de hoy para todos aquellos que piensan que ya es demasiado tarde. No lo es. Nunca lo es. Dios no está limitado por el tiempo. Él no cumple con nuestros plazos. Él ve lo que está más allá de lo que podemos ver. Tal vez tu esperanza esté herida porque esperabas que algo sucediera de cierta manera en un momento específico y con un resultado específico. Y cuando eso no ocurrió, comenzaste a desmayarte por dentro. Pero Dios quiere recordarte: tu esperanza no debe estar en lo que pueda suceder, sino en quién es Él. Esperar en Dios es diferente a esperar una respuesta. Es confiar que aun cuando nada tenga sentido, Él sigue siendo fiel. La verdadera esperanza no nace de las circunstancias, nace de la presencia, de la relación, de la certeza de que, aunque todo esté perdido, Él todavía permanece. Esta esperanza no defrauda, porque no depende de lo que vemos, sino de lo que sabemos, y sabemos que Él está con nosotros. Así que, incluso si hoy todo parece desmoronarse, no te rindas. Incluso si sientes ganas de detenerte, de no intentar más, de renunciar a todo, no renuncies a lo que Dios aún puede restaurar. Quizás la situación no cambie mañana, quizás aquello que estás esperando aún tarde un poco, pero Dios puede reavivar la llama que creías extinguida para siempre. A veces Él nos lleva al fondo para reconstruir desde cero, para que no haya duda de que fue Él quien lo hizo. Así que puedes mirar atrás y decir: no fui yo, no fue suerte, no fue coincidencia, fue Dios. Y por eso permite ciertas pausas, ciertos silencios, ciertos retrasos, no para castigarte, sino para preparar el escenario para algo más grande. La esperanza que viene de Dios es diferente. No depende de señales visibles. Ella se mantiene firme en su fidelidad. Y es esta esperanza la que Él quiere restaurar en ti hoy, no a través de una promesa vacía, sino a través de una presencia real. No estás solo en este sentimiento. Muchos han caminado por este valle y muchos salieron de allí más fuertes, más cerca de Dios, más llenos de fe, porque descubrieron que en el momento en que todo parecía haber terminado, Dios comenzó a escribir un nuevo capítulo. Hoy puede parecer el final, pero quizás sea solo el principio, el punto exacto donde Dios decide actuar. El momento en que toca lo imposible y transforma el dolor en testimonio. Mantente fuerte porque todavía hay vida, todavía hay futuro y sobre todo, todavía hay un Dios que sigue haciendo lo imposible. ¿Alguna vez te has encontrado mirándote al espejo y ya no reconoces a quién ves? No porque tu apariencia haya cambiado, sino porque algo dentro de ti parece haberse perdido.
Los días pasan, las tareas continúan, los compromisos siguen, pero sientes que solo existes, no vives, como si siguiera un horario, una rutina automática, pero sin presencia real. El cuerpo está presente, pero el alma no. Este estado es sutil. No llega con fanfarrias, pero se infiltra poco a poco. Un día te das cuenta que ya no te conmueve lo que antes te conmovía. Que las cosas que una vez trajeron significado ahora parecen vacías. Que estás rodeado de gente, pero te sientes solo. Y lo peor, no sabes cómo volver a cómo eran las cosas antes, o si eso todavía es posible. Muchos lo llaman apatía, otros por agotamiento emocional, pero hay algo más profundo detrás de ello, algo espiritual. El alma lejana es una señal. Un grito silencioso que dice, algo en nuestro interior necesita volver a respirar, y esta respiración no viene de afuera. No proviene de un nuevo trabajo, un nuevo logro o alguna distracción. Proviene de un reencuentro con tu propósito, con tu esencia, con aquello que te conecta con el Creador. En la parábola del Hijo Pródigo, contada por Jesús, vemos vivamente esta realidad. El hijo menor pide su parte de la herencia y se va. Él quería vivir a su manera, libre, ligero, independiente, y por un tiempo todo pareció ir bien, hasta que se agoten los recursos. Los amigos desaparecen y se encuentra solo, alimentando a los cerdos, queriendo comer su comida. Es en ese momento, en medio del vacío, cuando recupera el sentido y decide regresar. Esta historia es mucho más que la de un hijo rebelde. Se trata de todos nosotros, sobre todos aquellos que en algún momento de su vida se distanciaron de quienes realmente son. Quien se alejó del Padre no necesariamente con malas intenciones, sino simplemente dejándose absorber por la vida, por las decisiones, por las circunstancias. El alma distante no es solo el resultado del pecado. A veces es el reflejo de una vida que ha sido moldeada por otros, por presiones, por miedos, y cuando nos damos cuenta ya no sabemos dónde estamos internamente. Sabemos dónde vivimos, dónde trabajamos, qué tenemos que hacer mañana, pero ya no sabemos quiénes somos ante Dios. Pero hay algo poderoso en la historia del Hijo Pródigo, el regreso. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio. Corre a su encuentro, abrázalo, lo restaura. Esto nos demuestra que Dios nunca se apartó, que Él estuvo allí todo el tiempo, esperando el momento en que su hijo notaría su propia ausencia, que el cuerpo estaba lejos, pero el corazón aún tenía un hogar. Tal vez esto es lo que necesitas escuchar hoy. Todavía tienes un hogar, todavía hay un lugar donde tu alma puede volver a respirar. Todavía hay un Padre que espera vuestro reencuentro, no con juicio, sino con amor. Un amor que no necesita explicaciones, solo presencia, solo la voluntad de decir, he vuelto. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuánto te hayas alejado de ti mismo, de Dios, de la fe, todavía hay tiempo, todavía es posible reconectarse y no es necesario hacerlo de forma espectacular. Puedes empezar ahora, en el silencio de este momento, en el simple acto de reconocer, Señor, aquí estoy, ayúdame a regresar. Regresar no es volver a lo que era, es redescubrir lo que se perdió, es permitir que Dios reconstruya lo que la vida ha destruido, es aceptar que estar distante no te hace indigno de acercarte. Al contrario, te convierte en exactamente el tipo de persona que Dios más quiere abrazar. Y tal vez eso es lo que sientes, un deseo de volver a sentir, regresar a orar con el corazón, regresa a disfrutar de estar en la presencia de Dios, regresar a vivir con sentido. Este deseo es la primera señal de que tu alma está pidiendo rescate. No lo ignores. Dios te está escuchando. Él ve lo que nadie más ve y Él está listo para restaurarte.
No te culpes por alejarte, no te condenes por haber perdido el brillo en tus ojos. La vida puede ser dura, las experiencias pueden ser abrumadoras, pero ninguna distancia es demasiado grande para Dios. Ninguna ausencia es demasiado profunda para que Él no pueda alcanzarla. Ningún silencio interior es lo suficientemente fuerte para silenciar la voz del Espíritu que te llama. Quizás te hayas acostumbrado a vivir en piloto automático. Quizás incluso te hayas convencido de que esta es la mejor manera de vivir. Pero Dios tiene más. Él tiene vida. Él tiene paz. Él tiene reconexión. Y todo esto está a solo una decisión de distancia. La decisión de regresar. Quizás hoy sea ese día. El día que decides no solo existir, sino vivir. El día en que tu alma da el primer paso para volver a estar presente. No solo en el mundo, sino ante aquel que te creó con un propósito mucho mayor que la supervivencia. Regresar es posible. Y empieza ahora. ¿Alguna vez has notado lo común que es escuchar cumplidos como «eres tan fuerte» o «admiro tu coraje»? Y por fuera incluso sonríes, dices gracias, intentas corresponder, pero dentro algo pesa, porque la verdad es que ser fuerte todo el tiempo es cansador, y mucho, especialmente cuando esa fuerza se usa como armadura para ocultar el dolor. Quizás tú seas esa persona a quien todos buscan cuando necesitan apoyo, el que mantiene unida a la familia, el que nunca puede derrumbarse, porque si te caes, todo se derrumba. Tú eres el soporte, la roca, el ejemplo de la fe. Pero lo que nadie ve, o lo que nunca se les deja ver, es que incluso las columnas más fuertes también se agrietan con el tiempo. ¿Y qué pasa cuando la roca empieza a agrietarse? Cuando el hombro que siempre te acogió ahora necesita un abrazo. Cuando la fuerza que todos admiran está cerca del agotamiento. El mundo no suele dar espacio para eso, y tú, acostumbrado a soportarlo todo, te encuentras sin lugar donde caer. Pero Dios ve, y más que ver, entiende, porque Él conoce el peso de soportar lo que parece imposible. Él sabe lo que es cargar con un dolor que nadie reconoce. Y así también preparó un lugar de descanso para los fuertes y cansados, para aquellos que en silencio claman por ayuda. Y ese descanso comienza con una verdad simple, pero poderosa. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. Nehemías es un claro ejemplo de esto. Un hombre usado por Dios para liderar la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Un líder valiente, decidido y admirado. Pero antes de cada conquista lloró. Al oír de la destrucción de la ciudad, se sentó, lloró y ayunó durante días. Él no ignoró el dolor, no lo disimuló con discursos de fe ni con posturas de resistencia. Él lo sintió, y eso no lo hizo menos líder, lo hizo más humano y en consecuencia más dependiente de Dios. Llorar no es debilidad. Sentir miedo, cansancio, desánimo, ninguna de estas cosas anulará tu fe. Al contrario, revela que todavía sientes. Y sentir es una señal de que tu alma todavía está viva. Todavía responde, todavía se preocupa. El peligro no está en derrumbarse de vez en cuando. El peligro es volverse insensible, impenetrable, intocable, porque quien se endurece demasiado para no romperse, termina rompiéndose de adentro hacia afuera. Hay momentos en que Dios permite que la fuerza falle, no como castigo, sino como cuidado, porque Él sabe que si sigues a ese ritmo, tratando de salvar a todos los que te rodean sin cuidarte a ti mismo, no durarás. Y Él te ama demasiado como para permitir que te pierdas tratando de ser lo que solo Él puede ser. Quizás hoy necesitas dejarte cuidar. Sí, tú. Eres precisamente tú quien cuida de todos. Vosotros que escucháis, aconsejáis, apoyáis. Tú que en tu interior tienes miedo de mostrar debilidad, porque piensas que eso podrías decepcionar a quienes confían en ti. Pero no es decepcionante ser humano, es necesario. Jesús, el mismo Hijo de Dios, lloró ante el dolor, sudó sangre en agonía en Getsemaní,
Pidió que, si era posible, se retirara el cáliz, y aún así, cumplió su misión. Esto nos muestra que la debilidad momentánea no impide un propósito eterno. Esa vulnerabilidad no anula el poder. Y ser fuerte también incluye saber cuándo parar, cuándo pedir ayuda, cuándo descansar. Dios no espera que lo soportes todo. Él espera que confíes en Él cuando ya no puedas hacerlo. Él quiere ser tu refugio, no solo cuando todo se derrumbe, sino mientras todo siga en pie. Porque Él sabe lo difícil que es mantener la pose cuando el alma está cansada. Y Él quiere más que tu desempeño, Él quiere tu corazón. Quizás hoy sea el día para soltar ese peso, quitarse la armadura, decir, Señor, ya no puedo fingir que estoy bien. No rendirse, sino volver a empezar con ligereza, con verdad, con dependencia. No fuiste llamado a cargar el mundo, has sido llamado a caminar con aquel que ya lo llevó todo en la cruz, y es en Él que encuentras alivio. No solo para hoy, sino para todo el recorrido. Así que respira profundamente. Permítete ser frágil ante Dios, porque Él no rechaza el corazón quebrantado. Él no se aleja del fuerte cansado, Él se acerca, Él restaura, Él sostiene. Y más que eso, Él te ama, no por lo que puedes soportar, sino por lo mucho que te permites ser amado, incluso cuando ya no puedes soportarlo más. Si este mensaje te habló, si estás listo para quitarte esa armadura y permitir que Dios te cuide también, comenta a continuación. No necesito ser fuerte todo el tiempo. Nosotros en el canal dejaremos un me gusta en tu comentario como señal de que estamos contigo en este viaje. Además, seguiremos tu viaje de restauración, porque nadie tiene que hacerlo solo. Ahora, quédate conmigo. Lo que viene a continuación podría ser el punto de inflexión que tu alma necesita tan desesperadamente. Quizás sea exactamente lo que nunca supiste que estabas buscando. El siguiente minuto puede cambiarlo todo. ¿Alguna vez te has encontrado mirando el futuro con miedo? No es un miedo evidente, de esos que gritan, sino un miedo silencioso, que se instala en lo profundo del pecho y crece silenciosamente. Miedo a no poder hacerlo, miedo a perder, miedo a estar solo, miedo a lo que pueda pasarle a tu familia, a tu salud, a tu vida. Este tipo de miedo es agotador. Absorbe la energía incluso antes de que ocurra algo, crea escenarios, anticipa el dolor y nos atrapa en un ciclo de ansiedad constante. La ansiedad no comienza como un torbellino, comienza con un pensamiento simple. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasa si sale mal? ¿Qué pasa si no puedo manejarlo? ¿Qué pasa si vuelve a suceder? Y antes de que te des cuenta, ya estás inmerso en un mar de suposiciones, tratando de controlar lo incontrolable. La mente no se detiene. El corazón se acelera por cosas que aún no han sucedido, y el cuerpo siente. El alma se cansa. La verdad es que el miedo al futuro, cuando no se trata, se convierte en una prisión. E incluso cuando estás rodeado de posibilidades, es como si no pudieras ver ninguna salida. Porque el miedo distorsiona la realidad, amplifica los riesgos y minimiza las promesas. Nos hace olvidar que Dios todavía tiene el control de todo. Jesús sabía exactamente lo que esta angustia era capaz de causar. Por eso, dedicó parte de su enseñanza a afrontar esta preocupación. En el capítulo 6 de Mateo, habla de aquellos que se preocupan por qué comer, qué vestir y qué traerá el mañana. Y dice algo que parece sencillo, pero que encierra una poderosa verdad. No se inquieten por nada. Cada día tiene sus propios problemas. En otras palabras, vive el hoy, confía hoy, entregado hoy, porque el mañana pertenece a Dios. Pero vivir esto en la práctica requiere fe, requiere dejar de lado el control, se requiere confianza incluso cuando todo dentro de ti quiere estar seguro. Y es por eso que muchos se cansan, porque intentan, con sus propias fuerzas, garantizar un futuro que solo puede sostenerse en las manos de aquel que ve más allá del tiempo.
Dios no te llamó a vivir como alguien que camina sobre la cuerda floja. Él te ha llamado a caminar con firmeza, sabiendo que aunque el terreno parezca inestable, su mano te sostiene. Y esta mano no falla, no resbala, no te rindas. Muchos viven una fe fragmentada porque están divididos entre la confianza y el control. Pero no puedes hacer ambas cosas al mismo tiempo. No puedes simplemente dejarlo en manos de Dios y seguir intentando resolverlo por tu cuenta. O confías o cargas con el peso, y el peso del miedo no es ligero, paraliza, aísla, te impide ver lo que Dios está construyendo en silencio. Tal vez hoy necesites decidir dejar de luchar contra el mañana y comenzar a vivir el ahora con fe. Quizás tu mayor paso valiente no sea avanzar, sino descansar. Descansa en la certeza de que, aún sin saber cómo sucederá todo, estás siendo guiado. Y el que guía es fiel. Mire atrás por un momento. Mira cuántas cosas has superado que parecían imposibles. Cuántas veces pensaste que no podías lograrlo y aún así llegaste hasta aquí. Eso no fue suerte, eso fue solucionado. Fue gracia. Fue Dios, trabajando detrás de escena, sosteniendo cada detalle. Continuará haciéndolo. Pero para que puedas ver, es necesario mirar con los ojos de la fe. Necesitas calmar tu corazón. Necesitas respirar hondo y recordar, no necesito saberlo todo. Solo necesito confiar en aquel que lo sabe. Vivir con ansiedad es como intentar correr con una mochila llena de piedras. Incluso te mueves, pero con dolor, con lentitud, con sufrimiento innecesario. Ahora imagina qué pasaría si dejaras ese equipaje en manos de Dios. Imagínese el alivio. Imagina la ligereza. Imagínate cómo podría cambiar tu visión del futuro si realmente creyeras que no necesitas controlar lo que Dios ya decidió cuidar. No estás llamado a predecir, sino a creer. Y esta fe no depende de las circunstancias. Está alimentado por la relación. Cuanto más nos acercamos a Dios, más se sustituyen los ¿qué pasaría si? De la mente por los aunque del corazón. Aunque el futuro es incierto, confío. Aunque el mañana traiga desafíos, no estoy solo. Aunque no lo vea, Dios ya está ahí preparando todo. El futuro puede parecer aterrador si lo miramos solo, pero cuando entiendes que hay un propósito mayor, todo cambia. La paz no viene de la certeza de que todo saldrá como quieres. La paz proviene de la confianza de que incluso si no tienes éxito, serás sostenido por aquel que nunca falla. Hoy, decide dejar ir el miedo. Elige respirar suavemente. Elige dejar tus ¿qué hubiera pasado si? Al pie de la cruz. Porque allí muere el miedo y nace una nueva esperanza. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que, aunque lo estés haciendo todo bien, aunque seas productivo, eficiente, puntual, todavía falta algo? Te levantas temprano, cumples todos tus compromisos, resuelves lo que hay que hacer y al final del día te sientes vacío, como si todo su esfuerzo no hubiera generado significado. Como si la vida se hubiera convertido en una secuencia de tareas, una rutina mecánica que te agota sin llenarte. Esta es una trampa silenciosa de nuestros tiempos, confundir productividad con propósito. Ser útil no es lo mismo que sentirse realizado. Estar siempre en movimiento no significa estar en paz. Y estar ocupado todo el tiempo puede ser simplemente una forma sofisticada de escapar de uno mismo o de Dios. Hay un tipo de cansancio que viene de hacer demasiado y otro que viene de no ser. Y este segundo es el más cruel, porque puedes estar rodeado de resultados, de aplausos, de metas cumplidas, pero tu alma sigue hambrienta, porque no se alimenta del rendimiento, se alimenta de la presencia. En la Biblia hay un pasaje que ilustra esto perfectamente. Jesús está en la casa de dos hermanas, Marta y María. Marta está ocupada, corriendo de un lado a otro, preparando todo para recibir a los invitados. ¿Y María?
Ella está sentada a los pies de Jesús, escuchando sus palabras. En un momento dado, Marta se queja. Ella quiere que María la ayude. Y la respuesta de Jesús rompe todas las expectativas. Marta, Marta, estás preocupada y angustiada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha elegido la mejor parte. Este diálogo es un espejo. Marta no estaba haciendo nada malo. Ella estaba sirviendo, esforzándose, dando lo mejor de sí, pero estaba tan concentrada en hacerlo que se olvidó de hacerlo. Olvidé la presencia. Olvidé la prioridad. María, por otro lado, comprendió que se estaba produciendo un momento sagrado, que entre todas las tareas importantes, lo más importante era simplemente estar con Jesús. ¿Cuántas veces te has encontrado en la piel de Marta? Intentando resolverlo todo, complacer a todos, controlar el entorno. ¿Cuántas veces has ignorado la invitación a la quietud, al silencio, a la oración, porque creías que no tenías tiempo? Y el resultado de esto no es solo cansancio físico, es el vaciamiento del alma, porque el alma no estaba hecha para el ritmo frenético que se nos impuso. Ella necesita descansos, necesita reuniones, necesita significado, y eso no se encuentra en las listas de tareas pendientes. Se encuentra en los momentos de conexión con Dios, conmigo mismo, con lo que realmente importa. Dios no te creó para ser una máquina. Él no te mide por lo que produces. Él te conoce por lo mucho que das, por lo vulnerable que te permitas ser en su presencia, por cuánto dejas de lado el ruido y te sientas, aunque sea por unos minutos, a sus pies. Hay una diferencia entre ser útil y ser utilizado. Dios quiere usar tu vida, sí, pero Él no quiere que vivas en piloto automático, quemando tu esencia para mantener las apariencias. Él quiere que estés completo, desprendido del exceso, conectado con la verdad. Y la verdad es que no hace falta hacer más para ser más. A veces es necesario hacer menos para escuchar más, para sentir más, discernir lo que es verdaderamente esencial. Y cuando aprendes a aquietar el movimiento externo, empiezas a escuchar lo que tu alma lleva tanto tiempo intentando decirte: estoy aquí, existo y necesito espacio. Puedes ser eficiente en el trabajo, presente en tu familia, productivo en todo, y aún así perderte si no reservas tiempo para simplemente estar con Dios. El activismo disfrazado de espiritualidad puede ser peligroso, porque te da la sensación de que todo está bien, cuando en realidad te estás vaciando poco a poco. No se trata de detenerlo todo. Se trata de recordar que todo solo tiene sentido cuando parte del lugar adecuado, de la presencia. María entendió esto, y esa elección lo cambió todo. También puedes elegir. Puedes reordenar tu rutina. Puedes restablecer las prioridades. Puedes darle permiso a tu alma para respirar. Quizás hoy tu oración no necesite ser larga. Quizás solo necesita ser honesta. Algo como: Señor, estoy aquí. Ayúdame a recordar que lo más importante no es lo que hago, sino con quién estoy. Este simple cambio de enfoque puede restaurar tu corazón, renovar tu fuerza y reavivar tu propósito. No fuiste hecho para vivir con prisas. Fuiste hecho para caminar junto a Dios. Y en este caminar hay descanso, hay dirección, hay sentido. Está bien ir más despacio, está bien no poder hacerlo todo, está bien parar si esa es la manera de reconectarse con lo que realmente importa. Quizás parezca extraño, pero muchas personas se sienten cansadas debido a su propia fe. No porque dejaron de creer, sino porque convirtieron la fe en una carga. Cumplen todos sus deberes con disciplina. Oran, leen la Biblia, van a la iglesia, pero por dentro están exhaustos. Ya no se sienten ligeros, ya no sienten una conexión, solo sienten el peso de tratar de agradar a Dios, sin saber si lo están logrando. Y esto sucede cuando cambiamos la relación por una rutina religiosa.
Cuando la fe, en lugar de ser fuente de vida, se convierte en un sistema de recolección, empiezas a vivir con miedo de cometer errores, miedo a decepcionar. Me temo que no estoy haciendo lo suficiente, y entonces la espiritualidad, que debería ser un refugio, se convierte en una prisión invisible. Esta es una de las formas más dolorosas de fatiga, porque confunde el alma. ¿Cómo puede ser que algo que debería hacerte libre te esté aprisionando? ¿Cómo puede algo tan sagrado impedirte tener paz? La respuesta está en dónde has puesto tu atención, en las reglas o en la gracia. Jesús se enfrentó exactamente a este tipo de religiosidad en su tiempo. Los fariseos estaban tan ocupados tratando de aparentar lo correcto, tan preocupados por las apariencias y los rituales, que olvidaron lo esencial: amar a Dios y amar al prójimo. Siguieron las reglas, pero ignoraron sus corazones. Y Jesús fue claro al denunciarlos. Imponéis cargas pesadas a los demás, pero no movéis un dedo para ayudarles a llevarlas. Dios nunca quiso que vivieras tu fe como un conjunto de obligaciones. Él quiere que vivas en una relación con Él. Intimidad, calle de doble sentido, donde no hay miedo al castigo, sino deseo de presencia. Donde oras no para lograr un objetivo, sino porque lo pierdes. Donde lees la palabra no como una tarea, sino como una conversación con el Padre. Si tu caminar espiritual te ha cansado más de lo que te ha renovado, tal vez sea tiempo de revisar tu dirección. La fe que Jesús nos invita a vivir es luz, es cierto, es liberador. Él mismo dijo: «Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi carga es ligera y mi yugo es suave». Si lo que llevas es demasiado pesado, quizá no sea el yugo de Cristo. Tal vez sea un sistema que te han impuesto o que has construido tú mismo, el que te impide alcanzar la gracia. No confundas esfuerzo con relación. Por supuesto, la fe requiere dedicación, disciplina y constancia. Pero todo esto es consecuencia del amor genuino. Y el amor no es pesado. Él conduce, Él se transforma, se calma. Quizás estás tratando de ser el cristiano ideal. Lo que no falla, no cuestiona, no se rinde. Pero Dios no te llamó a una actuación espiritual. Él te llamó a una relación real, donde puedes ser honesto, donde podrás confesar tus dudas, donde puedes llorar sin miedo, donde puedes cometer errores y aún así ser amado. Esta es la esencia de la gracia. Ella no exige perfección, invita a la transformación. Y la transformación no comienza con la fuerza del esfuerzo, sino con la profundidad del encuentro. Cuando encuentras al verdadero Jesús, no la imagen religiosa, sino el Salvador viviente, todo cambia. El peso cae, la culpa se disuelve, el miedo pierde terreno, porque entiendes que estás seguro. Eso está perdonado, eso está aceptado. Es hora de quitarse ese peso de encima. Deja de exigirte tanto. Reconocer que Dios te ama tal como eres, y sí, Él te moldeará, te transformará y te fortalecerá. Pero todo comienza con un corazón rendido, no con una agenda llena de reglas. No necesitas demostrar nada a ti mismo. No tienes que conformarte con una imagen espiritual idealizada. Lo que Dios quiere es tu corazón, y Él sabe cómo cuidarlo. Él sabe restaurar lo que está cansado. Él sabe cómo reavivar la llama de la fe que ha sido sofocada por rituales vacíos. Hoy podría ser el día en que decidas volver a lo básico, donde se ora con sencillez, pero con verdad. Donde lees la Biblia no por obligación, sino por hambre. Donde vuelves a ver a Dios como Padre, no como un jefe duro, sino como un Padre que te llama a acercarse a Él. La fe que cansa es fe sin gracia. Pero la fe que libera es la que nace de la gracia. Y esa gracia está aquí, te está llamando. Dice: hijo, hija, no tienes que llevar este peso solo. Ven a descansar en mí. ¿Alguna vez has sentido que estás intentando ser lo que los demás esperan de ti en lugar de quien eres realmente?
¿Alguna vez te has encontrado moldeando tus actitudes, elecciones, palabras, para ajustarlas a un estándar invisible pero exigente? Tal vez sea el patrón de la familia, la iglesia, el trabajo, las redes sociales, un estándar que no te pregunta cómo estás, sino que te obliga a lucir bien todo el tiempo. Este esfuerzo constante por estar a la altura de las expectativas externas es uno de los mayores ladrones de identidad espiritual. Y más que eso, es una de las causas más silenciosas del cansancio emocional y existencial. Porque cuanto más te alejas de quien fuiste creado para ser, más grita tu alma, incluso si es en silencio. Vivimos en un mundo que constantemente dicta cómo debemos ser, e incluso dentro del camino de la fe, esto sucede. La gente proyecta sobre ti una imagen de perfección, de fuerza, de coherencia, y sin darte cuenta, empiezas a jugar un papel. Intentas mantener una versión de ti mismo que parezca más aceptada, más admirada, más correcta, pero en el fondo, la verdad es otra. Y la verdad es que cansa profundamente. Quizás ya ni siquiera sabes exactamente quién eres, porque te has acostumbrado tanto a ser lo que se espera de ti que has perdido el acceso a tu propia esencia. Pero Dios no te llamó a ser una copia. Él te llamó a ser único. Él no te mira con los ojos de la multitud. Él mira con los ojos de un padre. Él no exige que encajes, te invita a descubrir quién eres en Él. Gedeón fue alguien que vivió este conflicto. Cuando Dios lo llama a ser libertador de Israel, su respuesta está llena de inseguridad. ¿Quién soy yo? Soy el más pequeño de mi casa y mi familia es la más débil de la tribu de Manasés. Se veía a sí mismo como pequeño, irrelevante, insuficiente. Se miró a sí mismo con ojos de comparación, pero Dios lo vio como un guerrero, como alguien capaz, como alguien elegido. Esto nos enseña que nuestra visión de nosotros mismos puede estar profundamente distorsionada por las voces que nos rodean. Pero la voz de Dios siempre revela la verdad. Cuando Él llama, Él ya ve lo que tú aún no ves. Él ve potencial donde tú ves limitaciones, ve a propósito donde ve desorden, ve fuerza donde solo sientes debilidad. Tal vez tu cansancio venga precisamente de esa distancia entre lo que muestras y lo que sientes, entre lo que eres por fuera y lo que gritas por dentro. Y Dios quiere acabar con esta distancia, no para exponerte, sino para liberarte, porque no hay mayor libertad que ser quien fuiste creado para ser. No tienes que seguir viviendo para cumplir el papel que otros han escrito para ti. Ya no necesitas mantener una imagen que te enferma. Dios te invita hoy a quitarte esa máscara, dejando ese guión. Escuchar la voz que no te cobra, sino que te llama. No fuiste creado para complacer a todos, ni siquiera para ser perfecto. Fuiste creado para cumplir un propósito único. Y ese propósito comienza con la autenticidad, con vulnerabilidad. Con el coraje de decir, Señor, quiero ser quien tú me creaste para ser, no quien los demás esperan que sea. Esta decisión podría cambiarlo todo, porque cuando vives conectado a tu verdadera identidad en Cristo, la carga desaparece, el alma respira, el corazón descansa y el camino comienza a alinearse. Ya no te guías por la presión, sino por la dirección. Ya no vivimos por exigencias, sino por convicciones. Y sí, hace falta coraje para dar ese paso. Coraje para decepcionar las expectativas equivocadas. Coraje para decir no cuando todos esperan un sí. Coraje para abrazar un llamado que no todos comprenderán. Pero ese coraje no viene de ti, viene del Espíritu Santo. Eso vive en ti, eso te fortalece, eso te guía. Quizás hoy Dios te esté llamando a esta reunión, no con un nuevo personaje, sino con tu verdadero yo, con esa versión de ti que eras cuando todavía creías que podías ser luz. Eso podría ser feliz, eso podría ser gratis. Y este reencuentro comienza con una elección.
Silenciar las voces de fuera para escuchar la voz de dentro, la voz que viene de arriba. Eso no te define por tu desempeño, sino por el amor. Esto no te presiona con plazos, sino que te invita a tener paciencia. Esto no te exige resultados, sino que te ofrece una relación. Has llevado el peso de intentar ser todo durante demasiado tiempo. Ahora es el momento de descubrir qué significa realmente ser tú en Cristo, por Él, para Él y con Él. Lucas tenía 38 años. Estaba casado, era padre de 2 hijos y miembro activo de la iglesia. Trabajaba duro, tenía una buena posición y era respetado por lo que hacía. Desde fuera todo parecía correcto, una vida estable, organizada y bendecida, pero dentro un silencio gritaba, un cansancio que no desaparecía, un vacío que nadie vio. Durante años, Lucas aprendió a ser el pilar. En la familia, él fue quien lo resolvió. En la iglesia era un referente. En el trabajo, él era el ejemplo. Él siempre sabía qué decir, cómo actuar, cómo ocultarse. Después de todo, mucha gente lo admiraba. Esperaban de él respuestas, fuerza, equilibrio, y él cumplió. Pero el precio era alto. Dio tanto que terminó vaciándose. Al principio fue sutil, un desánimo aquí, una irritación allá, pequeños ataques de insomnio, lapsus de memoria. Pero con el tiempo el peso aumentó. El alma empezó a mostrar señales de que algo no estaba bien. Lucas oró, pero no sintió. Leyó la Biblia, pero no pudo conectar. Fui a los servicios religiosos, pero regresé igual. Me sentí culpable por ello. Pensé, ¿cómo puedo ser así con todo lo que tengo? Dios me ha dado tanto. Debería estar agradecido. Pero la gratitud, aunque presente, no anula el cansancio. Y Lucas ya no sabía cómo admitir que se sentía mal. No porque faltara fe, sino porque no había espacio para el colapso. Sentí que si me abría la gente, se sentiría decepcionada. Así que se lo tragó todo. Apretó los puños. Seguimos adelante. Pero dentro de él, su alma solo pedía una cosa: descanso. Llegó un momento en que él mismo empezó a alejarse. Evitaba las conversaciones profundas. Cambié oraciones por disculpas. Sonrió por cortesía, pero sus ojos ya no los ocultaron. El resplandor se apagó. Las ganas de continuar empezaron a desaparecer. Fue una noche cualquiera, al regresar del trabajo, que algo ocurrió. En el auto, solo, Lucas encendió la radio, pero no prestó atención a nada. Aparcó en el garaje, apagó el motor y se quedó allí. Propiedad, durante largos minutos. Y sin saber por qué comenzó a llorar. No fue un grito fuerte, estaba contenido, tímido, pero cargado de dolor, por frustración, por agotamiento. Fue como si todo lo que había contenido durante años hubiera decidido salir de repente. Esa noche, por primera vez, Lucas oró con verdad. No fue una oración bonita. No hubo palabras ensayadas, fue casi un susurro: Dios, ya no puedo más. Y en ese instante, algo comenzó a moverse dentro de él. No fue una respuesta audible, no fue una visión ni una señal. Era una presencia, una sensación suave, casi imperceptible, pero real. Como si Dios dijera: lo sé. En esa debilidad, Lucas encontró el comienzo de algo nuevo. Por primera vez en mucho tiempo sintió que podía ser él mismo, sin el título, sin el peso, sin el rendimiento, solo él, frágil, cansado y amado. Ese momento no solucionó todo, no borró el cansancio, pero abrió una puerta, una nueva etapa, una reconstrucción. Lucas se dio cuenta de que había pasado años intentando ser la versión de sí mismo que se esperaba de él. Y al hacerlo se había alejado de quien Dios realmente lo llamó a ser. No es un superhombre de fe, pero un hijo, un hombre en proceso, un barco en construcción. A partir de ese día, comenzó a realizar pequeños cambios. Empezó a decir no cuando era necesario. Empezó a dormir más temprano, caminando en silencio.
Buscar a Dios no por obligación, sino por deseo. Abrirse a personas en las que confías. Asistir a la iglesia no para servir, sino para ser sanado. Y todo esto llevó tiempo. Lucas volvió a caerse unas cuantas veces. Hubo días en los que quise volver a esconderme, pero aprendió algo esencial. A Dios no le impresionan las máscaras. Él realmente se mueve. Y cuando la verdad aparece, entra la gracia que sana, que fortalece, que reconstruye. La vida de Lucas no se convirtió en un cuento de hadas. Todavía tenía cuentas, presiones, días difíciles, pero ahora ya no estaba solo dentro. Se había encontrado a sí mismo de nuevo. Y lo más importante, redescubrí la presencia de Dios, no en el ruido del servicio, sino en el silencio de mi alma. Lucas representa a muchos. Representa a padres, madres, líderes, jóvenes, personas anónimas, personas que siguen funcionando aún con el alma clamando por ayuda. Es el retrato del cansancio oculto, de la espiritualidad cansada, del corazón que grita en silencio. Pero también es un retrato de una posible restauración. Y si hoy te identificas con esta historia, puede que no sea casualidad. Quizás este sea tu momento de parar, para respirar, permitirte decir, Dios, yo tampoco puedo hacer esto más. Porque a veces, el comienzo de todo lo que necesitas es admitir que ya no tienes que fingir más. Después de esa noche en el auto, algo comenzó a cambiar dentro de Lucas. Pero no como él imaginaba. Él pensó que al quebrantarse ante Dios, el alivio vendría inmediatamente, que todo volviera a tener sentido, que la fuerza surgiera de manera sobrenatural. Pero no fue así. Lo que vino en los días siguientes fue el silencio. Un silencio extraño, incómodo e inquieto. Lucas continuó orando. Seguí buscando, pero no sentí nada. No escuché nada. Y ese vacío parecía contradecir todo lo que creía. Pensó, Dios, por fin he abierto mi corazón. ¿Por qué parece que te has quedado callado? El silencio, para alguien que está agotado, puede ser angustiante, puede sentirse como un rechazo. Pero Lucas aún no sabía que, en ese aparente abandono, Dios estaba más presente que nunca. Fue en este momento que Lucas comenzó a comprender lo que muchos de los grandes hombres de Dios habían experimentado. Se acordó de Job, quien era fiel y recto, y aún así lo perdió todo. Y peor que las pérdidas fue el silencio, la ausencia de respuestas, la ausencia de significado. Job gritó, pidió, gritó, y nada. Durante mucho tiempo, Dios no dijo una sola palabra, pero el silencio de Dios nunca está vacío. No es un signo de indiferencia, es señal de un proceso. Cuando Dios está en silencio, está enseñando, pulido, preparante. Es en el silencio que Él transforma la estructura interior. Eso moldea el carácter, lo que revela lo que el ruido ocultaba. Lucas no entendió esto de inmediato. Le irritaba su propia frialdad espiritual. Se preguntó si había hecho algo malo. Incluso pensó en rendirse, pero esta vez había algo diferente. Quedó un hilo de esperanza. Aún sin sentirlo, continuó. No por obligación, pero porque en el fondo sabía que el silencio también habla. Y fue precisamente en esta etapa cuando aprendió a escuchar a Dios de otra manera. Ya no en palabras grandilocuentes, ni en sensaciones intensas, pero en detalle, en silencios llenos, en pequeños momentos de la vida cotidiana, en un verso leído sin prisa, en una conversación sincera con un amigo, en una canción que parecía escrita solo para él. Dios estaba allí, silencioso, sí, pero presente. Este proceso lo llevó a un nuevo lugar espiritual, un lugar donde la fe ya no dependía del estímulo, pero con convicción, donde ya no buscaba sentir, sino permanecer, donde la obediencia se volvió más importante que la emoción, donde comprendió que madurar en la fe es aprender a confiar, incluso cuando los cielos parecen silenciosos. Lucas
dejó de buscar señales y comenzó a buscar la presencia, incluso cuando parecía ausente. Dejó de pedir respuestas y empezó a hacer preguntas. No porque renunciaste a comprender, sino porque elegiste confiar incluso sin comprender. Fue en este desierto silencioso donde fue reconstruido. Y poco a poco empezó a surgir algo nuevo. No es una euforia, pero una paz, una ligereza, una nueva forma de ver la vida y a Dios. Ahora sabía que Dios no estaba lejos, simplemente estaba trabajando en un nivel más profundo. Muchas veces esperamos que Dios actúe externamente, abriendo puertas, trayendo respuestas, resolviendo situaciones, pero a veces empieza desde dentro. Porque antes de cambiar las circunstancias, Él quiere cambiar el corazón. Y eso fue lo que le pasó a Lucas. Ya no estaba impulsado por la culpa, sino por la gracia. Ya no llevaba sobre mí la presión de ser perfecta, sino el deseo de ser verdadera. Ya no tenía miedo al silencio, porque aprendió que Dios también habla en el silencio. Y esta transformación lo hizo más sensible, más humilde, más empático. Por primera vez, comenzó a notar el dolor de las personas que lo rodeaban. Empezó a escuchar más de lo que hablaba, cuidar sin juzgar, servir sin buscar reconocimiento. El desierto lo hizo más parecido a Jesús, no porque lo logró sin fallar, sino porque decidió no irse sin aprender. Job, después de todo lo vivido, dijo: «Antes te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te han visto». Lucas entendió esto. Él conocía a Dios antes, pero ahora lo vio, en los detalles, en el silencio, en paz, en la nueva forma de vivir. Y tal vez eso es lo que necesitas escuchar hoy. Quizás tú también estés pasando por este silencio. Y vosotros podéis pensar que Dios se ha alejado, pero Él no se apartó. Él está justo ahí, a tu lado. No resolver todo desde afuera hacia adentro, sino reconstruir todo desde adentro hacia afuera. Continuar. Incluso si no lo sientes, incluso si no lo entiendes, sigue orando, sigue confiando, porque el silencio de hoy puede ser la tierra donde nazca el testimonio de mañana. Pasó el tiempo y Lucas siguió caminando, aún sin respuestas espectaculares. Seguí orando, seguí buscando. Y lo más importante es que continuó permitiéndose ser real con Dios. Fue en este proceso que comenzó a notar pequeños cambios. Nada grandioso, nada llamativo, pero cambios reales. Poco a poco, el peso empezó a disminuir. La mente, previamente sobrecargada de pensamientos, comenzó a silenciarse. El corazón, antes apretado, comenzó a expandirse. Lucas comenzó a notar la presencia de Dios en las cosas sencillas. Una mañana tranquila, una puesta de sol, un abrazo de los niños, un elogio que, de repente, sonó diferente. Y un día, durante el servicio, sin que yo lo esperara, sucedió algo. Era un domingo normal y corriente. Lucas estaba al fondo del templo, intentando mantenerse concentrado, pero aún con esa sensación de lejanía. El pastor comenzó a predicar. El mensaje era sobre Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, un pasaje familiar. Pero ese día algo atravesó el corazón de Lucas. «Hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos?», dijo la palabra. Y esa pregunta sonó como si se la estuvieran haciendo directamente a él, porque eso era exactamente lo que sentía. Un valle lleno de huesos, partes dispersas de ti mismo, restos de una fuerza que alguna vez tuvo, fragmentos de una fe que en algún momento se perdió. Y entonces vino la orden de Dios a Ezequiel: «Profetiza sobre estos huesos». Lucas lo escuchó como un grito dentro de él. Fue como si el Espíritu mismo dijera: «Habla a lo que ha muerto, da vida a lo que has abandonado, la palabra aún tiene poder». En ese momento, Lucas comenzó a llorar, no de tristeza, pero de rendición. Por primera vez comprendió que la restauración que había estado esperando no vendría de afuera. Comenzó con la palabra:
la palabra liberada sobre tus propios huesos, sobre tu propio vacío, acerca de tus zonas muertas. No era un culto emocional, nadie oró por él, no hubo imposición de manos ni manifestación sobrenatural. Pero en ese silencio lleno de lágrimas, la palabra lo traspasó. Él hizo su hogar y comenzó un proceso de reconfiguración. Lucas salió de allí diferente, aún sin tener todo resuelto, pero con algo restaurado, la fe en que Dios todavía podía transformar lo que parecía sin vida. Comenzó a declarar la vida, no con fórmulas, pero con fe. Empezó a hablar de esperanza, comenzó a orar con autoridad, comenzó a ascender de una manera nueva, y no fue solo un cambio interior. Esto empezó a reflejarse en todo. En casa, Lucas empezó a escuchar más a su esposa, jugar más con los niños, desconectarse de los excesos y reconectarse con lo esencial. En el trabajo, dejó de intentar demostrar nada. Empezó a servir a la ligera. En el ministerio volvió a involucrarse, pero ahora con equilibrio. No por obligación, sino por propósito. Aprendió a decir sí sin perderse. Y lo más importante, decir no sin sentirse culpable. Aprendió que no era el salvador de nadie y que eso era liberador. Dios estaba restaurando no solo su alma, sino su identidad. Con el tiempo, Lucas empezó a ser buscado por otras personas que también estaban cansadas, agotadas, confundidas. No tenía respuestas preparadas, pero ahora tenía algo mejor, experiencia vivida con Dios. Podría decir, sé cómo es. Yo también pasé por eso, pero Dios me devolvió la vida y puede hacer lo mismo por ti. Esa es la belleza de la restauración. No es solo para nosotros, se convierte en un puente para llegar a otros. Dios no desperdicia el dolor. Él convierte los dolores sanados en ministerios vivos. Él transforma el silencio soportado en autoridad espiritual. Y eso es exactamente lo que le pasó a Lucas. Aquel hombre que una vez pensó que nunca volvería a sentir nada, ahora lloraba de gratitud. No porque volvió a ser quien era antes, sino porque se convirtió en alguien que nunca imaginó que podría ser. Más simple, más adentro, más real. Lucas descubrió que la vida con Dios no se trata de montañas de emociones, se trata de raíces, de constancia, confiable y una paz que no depende de las circunstancias, sino de la presencia. La palabra entró, sopló sobre los huesos y la vida volvió. Y quizás, sin darte cuenta, estás experimentando el comienzo de este mismo proceso. Quizás todo siga siendo un caos. Pero si la palabra está siendo liberada allí, algo está cambiando, algo está reviviendo, algo se está restaurando, aunque todavía no lo veas completamente. No subestimes lo que Dios hace en silencio. No ignores el poder de una palabra que cruza tu mente en un día cualquiera, porque así es como Él actúa, en los valles, en los desiertos, en servicios donde no esperabas nada. En los días que casi no fuiste, Dios sorprende, Dios respira vida, y cuando Él sopla, hasta los huesos secos vuelven a caminar. Aquella experiencia en la adoración con la palabra de Ezequiel no fue un punto final, fue un nuevo comienzo, un nuevo capítulo. Lucas ahora caminaba con una conciencia diferente, no la de alguien que había dejado el valle intacto, sino la de alguien que lo había dejado marcado por Dios. Y fue en este nuevo camino que empezó a comprender algo que antes parecía inconcebible. El cansancio que casi lo destruyó, en realidad le salvó la vida. Porque si no fuera por el cansancio, no habría parado. Si no fuera por el dolor, no habría cuestionado la dirección de su fe. Si no fuera por el silencio, no habría aprendido a escuchar profundamente. Todo lo que había pasado, el agotamiento emocional, la apatía espiritual, el sentimiento de abandono, ahora tenía sentido. No porque hubieran sido buenos, sino porque habían sido redentores.
Dios había usado el cansancio como lenguaje, como herramienta, como una invitación. Y eso es lo que, con el tiempo, Lucas comenzó a compartir con los demás. En grupos, conversaciones, consejos informales, hablaba con sencillez y verdad. Dios usó mi cansancio para llamarme de nuevo. Y esa frase fue conmovedora, porque no era teoría, fue una experiencia. Empezó a darse cuenta de cómo el cansancio de cada persona estaba cargado de mensajes tácitos. El marido que vivía en piloto automático, la mujer que luchó por mantener todo unido, el joven que ya no veía sentido a nada. Todos con un denominador común. Estaban cansados, pero tal como era, pensaron que ese cansancio era debilidad. Eso fue un fracaso, lo cual era una señal de que Dios estaba lejos, cuando en realidad era Dios mismo llamándonos más cerca. Fue entonces cuando Lucas reconfiguró su percepción, y lo que antes veía como un enemigo, la fatiga, ahora lo veía como un mensajero. Entendió que hay cansancio que no viene solo del cuerpo o de la mente, vienen del alma, y el alma no se cansa sin motivo. Cuando llega a ese punto, es porque hay algo dentro de ella que grita, ya no puedes seguir así. Y esta fue la mayor revelación de su vida. El cansancio no fue un final, fue una señal de que Dios quería revelar algo que solo se podía entender cuando todas las demás voces se callaban, cuando toda fuerza humana falló, cuando lo único que quedaba era la dependencia. Lucas comprendió que el cansancio lo empujaba al lugar más importante, el altar de la sinceridad. Fue allí donde aprendió a ser hijo de nuevo, dejar de intentar ser el ejemplo y solo ser el mismo delante de un padre que nunca lo rechazó, quien, de hecho, estaba esperando exactamente ese momento. Con el tiempo, Lucas volvió a predicar, pero ahora sus palabras vinieron de un lugar mucho más profundo. No habló con prisa, no se basó en fórmulas, contó lo que experimentó. Y lo que él experimentó se convirtió en sanación para otros. Personas que, como él, estaban al borde del colapso. Personas que llevaban sonrisas, pero por dentro se estaban cayendo a pedazos. Y en estas conversaciones siempre decía algo que se había convertido en su nuevo fundamento. Si el cansancio te ha traído hasta aquí, no lo ignores. Podría ser Dios intentando decirte algo que solo oirás ahora, porque ahora eres vulnerable, y es en la vulnerabilidad donde Él habla con más fuerza. Lucas se convirtió en alguien más tranquilo, más observador, más presente. Aprendió nuevamente a vivir, encontrando a Dios en las pausas, reconociendo lo sagrado en lo simple. Y descubrió algo precioso. Dios habla en el cansancio, porque el cansancio nos pone en posición de escuchar. La fe de Lucas ya no era una fe ruidosa, era una fe estable, firme, lleno de pequeñas certezas que surgen de grandes reencuentros. Ya no corría a buscar experiencias, él permaneció donde estaba Dios, y Dios estaba en todas partes. Quizás este sea el giro que tú también necesitas dar. Tal vez, como Lucas, pensaste que todo estaba bien hasta que llegó el cansancio, y en lugar de luchar contra ello, tal vez sea hora de escuchar lo que tiene que decir. Quizás Dios está usando ese cansancio para interrumpir un camino que te estaba alejando de Él, para desviar tu ruta, para llevarte de regreso a casa, porque el cansancio puede ser más que un obstáculo. Puede ser un punto de encuentro, un altar en medio del desierto, una invitación al verdadero descanso, ese descanso que no viene de las vacaciones ni de los fines de semana, sino del abrazo del Padre, desde el lugar donde no tienes que fingir nada, donde simplemente puedes existir y ser amado. Lucas descubrió este lugar, no de la noche a la mañana, pero paso a paso. Y eso es lo que Dios quiere para ti también. Él no tiene prisa. Él está presente, esperando a que pares, respirar, rendirse y escucha, porque cuando te detienes, Dios habla. Y cuando Él habla,
todo empieza a tener sentido. A lo largo de este video habéis seguido un auténtico e intenso viaje humano. Hablamos del tipo de cansancio que va más allá de lo físico, el que te carcome desde dentro, en silencio. Vimos cómo este agotamiento puede ser en realidad un lenguaje que Dios usa para llamarnos de nuevo, no al rendimiento, sino a la presencia. Ya viste que la respuesta de Dios no siempre viene con ruido, a veces viene en silencio. Vimos cómo Él transforma el cansancio en propósito, la debilidad en reencuentro, la rutina en restauración. Y a través de la historia de Lucas, entendemos que Dios no nos abandona en nuestros valles. Él camina con nosotros hasta el final, incluso cuando todo parece desesperanzado. Lucas representa a muchos de nosotros, personas que estaban a punto de desmoronarse por dentro, hasta que comprendieron que el cansancio no era el final, era el comienzo de algo nuevo. Ahora es tu turno. Has llegado hasta aquí, porque llevas algo dentro que necesita ser escuchado, porque reconoce que su cansancio ha hablado más fuerte. Pero hoy entendiste, Dios está en este proceso. Dios te está llamando. Y si realmente estás dispuesto a transformar ese agotamiento en redención, si quieres resurgir diferente, más completo, más presente y más verdadero, entonces pruébalo ahora mismo. Deja la frase en los comentarios: mi cansancio tiene un propósito. Y nosotros en el canal dejaremos un me gusta en tu comentario como muestra de nuestro compromiso con tu viaje. Oraremos y seguiremos tu camino porque no estás solo. Y recuerda, quien declara, activa. Quien comparte, fortalece. Y aprovecha este momento para suscríbete al canal ahora mismo. Porque aquí cada vídeo es un paso más hacia la vida que Dios te llamó a vivir. Con ligereza, con claridad, con propósito. ¿Cuál fue el código que hizo girar la llave dentro de ti? Comenta a continuación. Queremos saber qué parte te llegó más al corazón. Y si este vídeo te llegó, compartir con tantas personas como sea posible, sea generoso. Así como tú has sido bendecido con este contenido, bendecir otras vidas. Y antes de partir, mira los 2 videos sugeridos aquí en la pantalla. Cada uno de ellos es una continuación directa de lo que has experimentado ahora. No es exagerado decir, son cruciales para la transformación que has comenzado a experimentar en este mismo momento. El siguiente clic podría ser el paso definitivo que consolidará todo lo que Dios ya ha comenzado a hacer en ti. Entonces, no te detengas aquí. Continuar, vaya más allá, porque ahora lo entiendes. Tu cansancio no es el final, es la llamada.